Que Dios les bendiga en esta noche. Agradezco al Señor la oportunidad de poder estar junto a ustedes una vez más, compartiendo, ¿cierto? Y reflexionando acerca de las Escrituras y en particular de este tema que hemos estado tratando durante las últimas transmisiones, que tiene que ver con el desarrollo del carácter y con la madurez espiritual. Ya hemos abordado varios puntos, varios temas bien importantes, bien interesantes y que me parece que han sido de mucha bendición para quienes han ido agregándose y conectándose siempre a esta transmisión. Ya producto de los comentarios, viendo y analizando cierto lo que los hermanos han ido comentando acerca de esta enseñanza, es que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir indagando y conociendo acerca de todo lo que el Señor tiene por medio de su palabra para revelarnos con respecto a la madurez espiritual. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos estado viendo, de lo que ya hemos estado hablando y transmitiendo en las transmisiones pasadas. Ya esta transmisión tiene como título Reflexiones, dice, madurez espiritual, y ahí está el número 3 que indica, ¿cierto?, la tercera clase, que indica la tercera reflexión, la tercera parte de este estudio que nos va a tomar, yo creo que muchas más todavía, nos queda mucho camino por recorrer, pero como tenemos tiempo, ¿cierto? Y no tenemos ningún apuro, ¿cierto? Por terminar, sino que vamos a ir paso a paso tratando de ir lo más lento posible para que vayamos comprendiendo también cada punto, cada, cada texto que vamos a ir citando también resulte ser lo mejor comprensible posible, ¿ya? Que se comprenda de la mejor manera. Ese es el propósito. Ya no me voy a apurar demasiado. Sé que hay algunos que están de principio a fin de la transmisión, hay otros que a veces van quedándose solo por un momento, luego se van, después lo siguen viendo cuando ya esto queda grabado, pero como sea, ¿cierto? Lo importante es que vayamos, ¿cierto? Avanzando en todo lo que el Señor nos va a ir dando, ¿ya? Entonces, antes de comenzar, saludo a la hermana Neiji, que está conectada desde Brasil. Ya, a paz del Señor, dice Pastor Antonio, saludos, ¿cierto? A toda la familia, mi hermana Neiji, allá en la ciudad de Salvador, Salvador de Bahía, en el barrio de Itapuá, ahí en Salvador, en Brasil. Ya la hermana Maribel, también bendiciones, mi pastor, Dios le bendiga siempre, dice la hermana Maribel, Dios le bendiga también, hermana Maribel, a usted, la hermana Elsa, muchas bendiciones, Pastor Antonio, un abrazo de mí con mucho cariño junto a su familia. La hermana Danay dice bendiciones pastor, saludos a la pastora de parte del hermano, al hermano Christopher. Christopher, que Dios te bendiga también. Una alegría también si aún sigues en la sintonía, ¿cierto? En la transmisión, que el Señor te bendiga. Y la hermana Vero también, hola mi hermana Rosa, dice saludo a la hermana Verónica, a la hermana Rosa, la pastora María Collinao dice Dios le bendiga a mi pastor desde Santa Juana, ya la pastora María, que el Señor le bendiga y la hermana Neidi dice, indica ya, Neidi Llanes, ¿cierto? Desde Salvador, Itapuá, Brasil, ya, que el Señor le bendiga grandemente. Y la hermana Darling que acaba de conectarse, gracias hermana Darling, el Señor le bendiga a usted también por estar conectada a esta transmisión. Bien, vamos a comenzar. Ya vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos diciendo y de lo que estuvimos hablando anteriormente. Y voy a volver un poquito atrás diciendo que hemos tomado como referencia, ya como texto base, Filipenses 3:12. ¿Ya? Filipenses 3:12, si usted quiere lo va y lo busca ahí en la escritura, en la palabra, en su Biblia, está allí la base, ¿cierto?, de lo que lo que estamos planteando respecto de la madurez espiritual. Y como primer punto, en nuestra primera sesión dijimos que la madurez espiritual busca que los cristianos y los creyentes puedan producir cierto impacto, cierto en sus vidas y que
puedan, ¿cierto?, alcanzar la meta de la cual Pablo también se sentía un perseguidor, ¿ya? No un perseguidor de cristianos, sino un perseguidor en cuanto a su meta a alcanzar. No que lo haya alcanzado allá, ¿cierto? Ni que ya sea perfecto, sino que eh, trabajo, ¿cierto? Corro por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Ya el apóstol Pablo está diciendo que él ha sido llamado para alcanzar un propósito, para alcanzar una meta y que aún no lo ha alcanzado. El detalle muy importante a considerar es que Pablo, escribiendo a los filipenses, ya había cursado, ¿cierto? Ya por lo menos 20 años de ministerio en su vida, había experimentado un crecimiento muy profundo en su fe, ¿verdad? Había recibido mucha revelación, había escrito ya muchos libros de los que ya tenemos en el Nuevo Testamento. 20 años de ministerio en la vida del apóstol Pablo significaban muchas misiones, levantar muchas iglesias, recorrer muchos lugares, prácticamente toda el Asia Menor, ya que se considera en los mapas antiguos, ¿cierto?, había sido recorrida por el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros. Eh, Él ya estaba preso en Roma a esa altura y 20 años después de haber predicado, haber enseñado, haber evangelizado, haber misionado, haber compartido, haber experimentado quebranto, haber experimentado muchas dificultades también en su ministerio, ya 20 años después él dice que no ha alcanzado a llegar, ¿cierto? No ha logrado todavía el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y ese premio que él no ha alcanzado, ¿cierto? Lo pone en una condición de insatisfacción. Él se siente insatisfecho porque dice que no ha alcanzado a llegar, no logra alcanzar lo que se ha propuesto en su vida y en su corazón. Y esa meta alta es porque él está mirando a alguien que es superior a él. Él está observando a alguien que es mayor que él, que es mucho más justo, que es mucho más santo, que es mucho más íntegro, que es mucho más recto. Y sin duda alguna que lo que Pablo está mirando y a quién está mirando, cuál es su espejo que él tiene frente a él, no es nada más ni nada menos que la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Ya, él quiere llegar a ese nivel, imagínese usted. Y él dice que después de 20 años no ha alcanzado a llegar, que todavía no logra alcanzar esa meta, pero que seguirá corriendo. Ya en la carta a los Corintios, Pablo dice que él corre no como a la aventura, no corre a la ligera, sino corre como para alcanzar el premio. ¿Ya? Y definitivamente el premio es Jesucristo, es ser como Jesucristo. Y si 20 años después este gran hombre de Dios no lo ha alcanzado, ¿qué más nos puede esperar a nosotros, ya que de verdad no nos ha costado tanto a veces vivir y experimentar la fe y con los pocos años que llevamos, a veces pensamos o creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Y no es así. El hecho que una persona pueda tener hoy día sobre sí un ministerio, un don, un talento, no es significado de calificación para ya estar a un nivel espiritual supremo, mayor, ¿cierto? O altos niveles de madurez espiritual. Eso no es un indicativo. Los dones, los llamados del ministerio, talentos, no son un indicativo muchas veces de nuestra madurez espiritual. Entonces Pablo está diciendo allí que él quiere alcanzar, que debemos de crecer y madurar en calidad, madurar y crecer de una forma integral, ¿cierto? Siguiendo todo lo relacionado con el consejo de Dios, ¿ya? Y abordar todas las áreas de lo que es la fe cristiana, la liberación, la sanidad divina, la sanidad interior, la oración, la profecía, la intercesión, la guerra espiritual, alabanza, adoración, finanza, familia, evangelismo, consejería. Todo eso debe ser considerado a la hora de poder querer crecer espiritualmente. Debo de crecer de una manera integral, crecer y madurar en cantidad. Debemos de seguir algunos pasos para poder crecer
espiritualmente. En la última clase dijimos que debemos hacer un compromiso y tomar una decisión seria, hacer un compromiso y tomar una decisión seria de crecer en el Señor. Ya decidamos ser un creyente maduro, necesitamos la autodisciplina, necesitamos disciplinarnos en el estudio de la palabra, disciplinarnos en la oración, disciplinarnos en la lectura de libros que nos ayuden a comprender de mejor manera las Escrituras, buscar el consejo en lo más anciano, buscar un consejo pastoral para poder saber qué debo de leer, qué literatura me sirve para poder, ¿cierto?, complementar de buena manera, ¿cierto?, lo que es la palabra del Señor, asistir a seminarios, cursos, todo lo que nos ayude, ¿cierto?, a experimentar un crecimiento. Debemos ser disciplinados en aquello. Ya debo de decidir comenzar a crecer ahora, de decidir tener un crecimiento espiritual, tener un espíritu enseñable, nunca estar satisfecho o conforme con el presente, porque el conformismo, como dijo alguien muy sabio, es la tumba del progreso. El conformismo pone la lápida a nuestro crecimiento espiritual. Si usted se siente conforme y usted cree que ya no necesita nada más, no necesita orar más, no necesita estudiar más, no necesita ayunar más, no necesita leer más, usted le ha puesto techo, le ha puesto límites a su crecimiento espiritual. Nunca es tarde para poder crecer, nunca es tarde para poder avanzar en conocimiento, nunca es tarde para poder aprender más, todo lo relacionado con el consejo de Dios. Ya tenemos que tener siempre una mentalidad de discípulo, siempre querer aprender, siempre querer escuchar, oír palabra de Dios. Hoy tenemos muchos medios de transmisión, de enseñanza, que nos permiten, ¿cierto?, acercarnos de mejor manera al conocimiento, nos permiten acercarnos de mejor manera a la comprensión, al entendimiento, ¿cierto?, de las Escrituras. Y por eso, y para ello, es muy importante tener una mentalidad de discípulo. También debemos de pagar el precio del crecimiento. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que muchas veces tendremos que hacer lo que el resto no hace. Tendremos que ocupar mucho tiempo en muchas otras cosas que no hace el común de las personas. Ya estudiar significa pagar un precio, dedicarse, tener tiempo de estudio, tiempo de reflexión, tiempo de investigación bíblica. Todo eso significa un costo, ¿verdad? Y para eso usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio de ese crecimiento. Ya usted debe seguir adelante si Dios ha puesto en usted una visión de crecer, una visión de ir más allá de lo que ha recibido hasta el día de hoy. Bueno, eso significa hacer más de lo que ha hecho hasta el día de hoy, significa hacer más de lo que muchos quizás no hacen y involucrarse, ¿cierto? Y someterse a todo lo que significa ir más allá en cuanto al desarrollo de nuestra madurez espiritual. Ya para experimentar el crecimiento espiritual, usted y yo debemos estar dispuestos también a ser corregidos y a ser disciplinados. Y creo que ahí fue el último punto en el que nos quedamos la última vez, ¿verdad? En que aquel que va a experimentar crecimiento, aquel que va a experimentar madurez espiritual, va a tener que estar dispuesto a recibir la corrección, ¿cierto? Y la disciplina del Señor. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué es hijo? Es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya? Entonces la meta es bastante alta, no imposible de alcanzar si caminamos con la ayuda del Señor. Si Dios está con nosotros, si hay un espíritu, un deseo de desarrollar y experimentar crecimiento y avanzar a la madurez espiritual, sin duda alguna que para Dios no hay nada imposible de hacer en nosotros.
Y entonces partimos ahora ya con otro punto que es muy importante en el camino a la madurez espiritual. Y es un punto que es muy importante, si usted quiere lo puede anotar, que es que usted tiene que tomar la decisión de hacer cambios, ¿ya? Y tiene que hacer cambios ahora, ya, para poder avanzar al desarrollo de la madurez espiritual. Y tiene que empezar con usted mismo. Tenemos que empezar con nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? En qué estamos débiles, en qué áreas son las que nos faltan, qué áreas son las que el Señor quizás tiene que seguir tratando o moldeando en nosotros para poder avanzar a ese desarrollo de madurez espiritual. Un texto en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 3, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y eso significa que nosotros, para poder avanzar y para ir a la madurez espiritual, para avanzar en la madurez espiritual, tengo que decidir hacer cambio y dejar de mirar lo que está haciendo el otro, y tengo que mirarme a mí mismo para yo poder avanzar. No mirar tanto los errores de los otros, no mirar por qué este hace esto y no o por qué este no hace esto otro, por qué ellos hacen esto, por qué no hacen esto otro. Tengo que dejar de mirar al resto, tengo que comenzar a mirarme a mí y pedirle a Dios que me ayude a autoexaminarme, ¿cierto? Porque quizás hay áreas de mi vida que tienen que ser tratadas por Dios para que yo pueda experimentar madurez espiritual. Entonces, tome la decisión de hacer cambios. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? ¿Quiere usted madurar espiritualmente? Tome la decisión de hacer cambios. No espere que otros cambien. Empiece con usted mismo, y el resto de las personas a su alrededor comenzarán quizás a cambiar también. ¿Ya? Eh, a veces usted puede ser un instrumento, yo puedo ser un instrumento para que otros también cambien, para que otros también se motiven, para que otros también avancen. A lo mejor eres un padre de familia, una madre de familia, y quizás esos cambios en tu vida, esa autodisciplina espiritual, esa disciplina de fe, esa disciplina de ser ahora un lector, una lectora de la Escritura, un hombre, una mujer de oración, un hombre, una mujer que busca, ¿cierto?, una comunión más íntima con Dios. Esos cambios, sin duda alguna, que van a afectar la vida de los que están también a tu alrededor o aquellos que te observan. Si vas a crecer espiritualmente, si usted quiere ir a la madurez espiritual, quiere experimentar un grado mayor de madurez en su vida, usted tiene que cambiar, yo tengo que cambiar, y no esperar a que otros cambien. Si usted está en una iglesia, en una congregación, no tiene que esperar a que otros tomen decisión por usted para crecer espiritualmente. Usted no tiene que esperar que el pastor le diga a su líder, quien esté a cargo de usted, le diga: usted tiene que crecer, usted tiene que avanzar, usted tiene que por sí mismo también tomar una decisión y no esperar a que otros cambien. Lo segundo es que cuando nosotros tomamos una decisión de hacer cambios, yo tengo que tener y revelar un cierto grado de incomodidad o de inconformidad. Cuando las personas ya no se sienten cómodas, a veces en un lugar buscan cambios, ¿ya? Y buscan crecer, buscan avanzar, buscan desarrollarse. Pero es importante revelar, porque una señal de insatisfacción es que usted y yo reconozcamos que necesitamos más. Tenemos que reconocer que necesitamos más del Señor, que no estamos satisfechos con el nivel que hemos alcanzado y que queremos más, y queremos avanzar hacia algo mayor, hacia algo más grande, hacia algo distinto, hacia algo más profundo. Entonces usted y yo debemos de revelar un cierto grado de insatisfacción en el área del crecimiento espiritual. Solo en esa área es cuando usted y yo podemos
revelar ese grado de insatisfacción, pues la Biblia nos enseña y la palabra de Dios nos invita a estar conforme con todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Dios ha sido bueno en muchas áreas de nuestra vida, proveyendo todo lo que necesitamos para nuestro sustento, proveyendo trabajo, proveyendo el vestir, el calzado, las oportunidades para desarrollarnos, para estudiar, para avanzar. En todo aquello la Biblia nos enseña a estar satisfecho con lo que Dios nos da. Pero en el área de la madurez espiritual siempre debe existir un grado de insatisfacción. Y para eso nosotros debemos de reconocer que necesitamos ayuda para crecer y para madurar espiritualmente. Cuando las personas son movidas a veces a cambiar, cuando son movidas a hacer cambios en su vida, a veces cuando se sienten en dolor. ¿Se ha fijado usted cuando las personas están pasando por algún momento difícil, por algún momento de crisis, por algún momento de aflicción? Esas personas a veces son movidas a hacer grandes cambios, ¿cierto? Y esas situaciones les mueven, ¿cierto?, a cambiar. Pero nosotros podemos tomar hoy día, sin la necesidad de experimentar ese dolor, sin la necesidad de experimentar ese quebranto, sin la necesidad de experimentar esa aflicción, podemos comenzar a cambiar y a tomar la decisión de poder avanzar hacia la madurez espiritual. ¿Ya? Otro paso muy importante para crecer es la influencia, el ambiente y la asociación. Lo voy a repetir. Otro paso para avanzar hacia la madurez espiritual y para crecer es la influencia, es el ambiente y la asociación. Permanecer bajo el cuidado o la cobertura de alguien que nos rete continuamente a crecer es muy importante, porque eso nos va a influenciar a mejorar constantemente. Por eso es importante que las personas que estén a nuestro alrededor siempre sean personas que nos bendigan, sean personas que nos reten permanentemente, que la cobertura que tengamos nos rete continuamente a crecer, que nos rete continuamente, ¿cierto?, a avanzar. ¿Ya? Cuando hay alguien así, cuando hay un pastor que motiva a su iglesia, ¿cierto?, a crecer, cuando hay un pastor que motiva a su iglesia a avanzar, eso es una bendición para una iglesia, es una bendición para un hermano. Por eso, usted busque permanecer bajo el cuidado y la cobertura de alguien que lo rete permanentemente a crecer. Es muy importante porque nos influencia a mejorar constantemente. Ya, además, favorece nuestro desarrollo personal, podemos alcanzar mayor seguridad en nosotros mismos, de que cuando estamos fuera de nuestro ambiente de comodidad, no nos sentiremos amenazados cuando otros están creciendo. Mire, si yo me siento satisfecho y ya no quiero hacer nada, y todo el núcleo que me rodea está en la misma situación, nunca voy a ser retado a algo mayor. Me voy a sentir siempre tranquilo y cómodo, pero no así cuando hay un ambiente de influencia, cuando hay un ambiente que lo está retando permanentemente a usted a crecer, a desarrollar el carácter de Cristo, a experimentar madurez espiritual. Usted se va a sentir permanentemente amenazado a crecer. Tiene que experimentarse aquello de esa incomodidad, ¿cierto?, por crecer. Bueno, veo que todo el mundo está avanzando, todo el mundo está creciendo, todo el mundo está aprendiendo, menos yo. Ese ambiente es un reto permanente para yo poder avanzar, para yo poder crecer. ¿Ya? Por eso es importante asociarse con personas que tengan un mayor grado de conocimiento que nosotros, en quienes nosotros veamos que la gracia, el amor de Dios, la unción del Señor está de una manera abundante. Eso nos permite a nosotros también crecer. Es como Josué viendo a Moisés, ¿cierto?, llevar adelante al pueblo de Israel por el desierto. Es como un Timoteo viendo al apóstol Pablo predicando en diferentes ciudades, abriendo iglesias por diferentes lugares. Es buscar siempre una asociación con alguien que nos pueda bendecir,
con alguien que nos pueda continuamente estar entregando un mensaje, en el que nos pueda estar entregando una enseñanza. Ahora hay un desafío para quienes son pastores, por ejemplo, que permanentemente debemos estar orando, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en el conocimiento, para nosotros como pastores también propiciar también y fomentar un crecimiento en quienes están con nosotros. Y así también, si hay pastores que me escuchan, que me están oyendo, quizás también el reto también es continuo, para nosotros también crecer, ¿cierto? Porque los hermanos necesitan tener siempre una figura, ¿cierto? De alguien que lo está permanentemente inspirando a crecer y a desarrollarse en Cristo Jesús. Ciertamente la meta no va a ser llegar a ser como el pastor, por supuesto. No se trata aquí de imitar y de ser a alguien, de seguir a alguien para ser igual como esa persona, porque el propósito mayor es poder llegar a ser como Cristo. Pero hay instrumentos, hay hombres y mujeres que nos pueden inspirar a crecer de mejor manera. Asóciese con personas que permanentemente están creciendo, que permanentemente están, ¿cierto?, eh, avanzando en el crecimiento espiritual. Ahora, la madurez y el crecimiento espiritual son un proceso, no es un evento. Y esto es importante diferenciarlo, ¿ya? La madurez espiritual y el crecimiento espiritual es un proceso, no es un evento particular. No es que usted va a ir a un seminario de madurez espiritual y usted ya creció espiritualmente. No es que usted va a ir a un lugar un día determinado a cierta hora y usted ya después de salir de ahí ya creció espiritualmente. No es un evento, no es un evento particular, no es un suceso, no es un hecho particular en nuestra vida. La madurez y el crecimiento espiritual es un proceso que vamos a experimentar todos los días de nuestra vida, ¿ya? Porque hay etapas por las cuales nosotros debemos de cruzar, situaciones que vamos a tener que vivir, ya decisiones que vamos a tener que tomar. Muchas de ellas van a ser correctas, muchas de ellas van a ser incorrectas. Vamos a acertar en muchas cosas, nos vamos a equivocar en muchas otras. Ya, por lo tanto, todo eso, el conjunto de todas esas situaciones, es un proceso que nos ayuda, ¿cierto?, a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y para poder tener ese proceso, ya, para experimentar ese proceso, necesitamos dos cosas muy importantes. La primera de ellas es la motivación, ya. La motivación es aquello que nos impulsa a comenzar algo. Usted debe sentirse motivado, por ejemplo, todo lo que estamos hablando concerniente al crecimiento espiritual y concerniente a la madurez espiritual debe ser una motivación. Ya en este proceso son dos cosas que necesitamos tener para poder experimentar y vivir este proceso. El primero de ellos entonces es la motivación. ¿Y qué es la motivación? Es aquello que nos impulsa a comenzar algo. Y lo segundo que necesitamos para el crecimiento espiritual, eh, eh, para el proceso del crecimiento espiritual, es la disciplina. Y ahí volvemos a repetir algunos términos que son importantes de irlos considerando. La disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es la que nos lleva al lugar que queremos ir, sometiendo nuestra carne, tomando nuestra cruz cada día y negándonos a nosotros mismos, ¿ya? Esa disciplina de oración, esa disciplina de estudio, esa disciplina de lectura de la palabra de Dios, va a someter a esta carne, ¿cierto? Vamos a tomar nuestra cruz, nos vamos a negar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para alcanzar madurez espiritual, lo que vamos a lograr es que se desarrolle en nosotros la imagen de Cristo. La imagen del Señor es lo que queremos que crezca en nosotros. No crecemos espiritualmente ni maduramos espiritualmente para ser reconocidos, ¿cierto?, de forma personal, sino que lo que tiene que revelarse en nuestra madurez y en nuestro crecimiento es el carácter de Cristo. Que quienes nos oigan, quienes nos vean actuar, nos oigan, ¿cierto?, predicar,
puedan traspasar la barrera de la persona y mirar a Cristo, mirar el mensaje de Cristo en nosotros. Y en ese proceso de madurez, en ese proceso de crecimiento espiritual, necesitamos estar motivados, pedir a Dios esa motivación para continuar, para comenzar este proceso, y la disciplina para mantenernos, ¿cierto?, en este proceso de crecimiento. Ya usted nunca cambiará su vida hasta que cambie lo que hace diariamente. ¿Ya? Si su disciplina está relacionada solo con cosas de la vida y no hay espacio para la lectura, no hay espacio para la oración, no hay espacio para la comunión con Dios, entonces nada va a cambiar, nada se va a transformar en su vida. Ya el secreto de nuestro futuro está en nuestra agenda diaria, en lo que hacemos diariamente, ¿cierto? Relacionado con Dios, con nuestro crecimiento espiritual y con la motivación de alcanzar madurez espiritual. Recuerde que tenemos que empezar motivado y llegar a la meta por medio de la disciplina. ¿Cómo vamos a llegar a la meta que Pablo también quería llegar, que Pablo quería alcanzar? Es a través de la disciplina constante, de la motivación permanente, ¿cierto? Para llegar a ser como Cristo era. Tremenda meta y es un tremendo desafío. El crecimiento espiritual es una decisión diaria que debemos hacer y no un evento que debemos hacer de vez en cuando. Quizás usted ya deje de escuchar lo que yo le estoy diciendo. Vamos a seguir en un par de estudios más, pero después esto va a terminar, esto se va a acabar y usted ya tendrá las herramientas, ¿cierto?, para poder desarrollar esa motivación y desarrollar esa disciplina, ¿ya? Porque debe ser algo diario. Para concluir con los pasos, para llegar a la madurez y al crecimiento, debemos entender que el crecimiento no es automático, ¿ya?, sino que comienza con nosotros mismos haciendo cambio y tomando decisiones de calidad, tomando decisiones que nos ayuden a ir y avanzar en el crecimiento y en la madurez espiritual. No olvidemos la importancia que hay que permanecer bajo una cobertura que nos influya, ¿cierto?, que nos influencie a cambiar y a tener un ambiente positivo para poder crecer, ¿ya? Para poder crecer y llegar a la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Ya? Con esto voy a finalizar para tener un pequeño break, ¿cierto? Pero ¿qué es la madurez espiritual? Hay un texto que va a darnos una indicación de lo que debemos de hacer para poder llegar, ¿cierto?, a niveles de madurez espiritual. Y si tiene su Biblia, o bien lo anota, o lo graba en su mente, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Lo voy a repetir. Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice así: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿ya? Para los que han alcanzado madurez, ¿ya? Entonces, ahí esos textos van a revelar algo muy interesante, muy importante. Madurez, entonces, es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas, rechazos, ofensas, como halagos y admiraciones de las personas sin que esto nos afecte, ¿ya? Es decir, sin que nos desanime, nos deprima o nos enaltezca, ¿ya? Entonces, básicamente la madurez espiritual habla de un equilibrio, de mantener un equilibrio, ya en que si usted recibe críticas, ofensas, rechazo
su vida no se baje tanto espiritualmente que usted se sienta que ya no puede soportarlo de manera, no lo puede soportar, sino que usted, a pesar de la crítica, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de la ofensa que usted reciba, usted se mantenga firme en el Señor. Y la parte contraria es que al recibir halagos, admiración de la persona, su ego no se vaya tan arriba y no se eleve tanto, ¿cierto?, sobre la medida de las personas, que usted, ¿cierto?, termine cayendo en el orgullo y en la soberbia, sino más bien la madurez espiritual responde, ¿cierto?, a un equilibrio. Usted puede ser criticado, ofendido, puede ser halagado, puede ser admirado por algunas personas, pero la madurez espiritual a usted lo mantiene en un equilibrio, ¿ya? Siente que esos halagos, esa admiración no son parte suya, sino simplemente la gente tiene que admirar y halagar lo que Cristo está haciendo y lo que se está viendo de Cristo en usted, ¿ya? Y al momento de recibir la ofensa, el rechazo o las críticas, usted no decaiga tanto en su fe, sino que entienda que si usted ha sido criticado, juzgado, rechazado, recuerde que hay uno que ya fue primero que nosotros, juzgado, rechazado y criticado. Y es ese equilibrio entonces emocional, lo que significa también madurez espiritual. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Los voy a invitar a escuchar un cántico de alabanza mientras reposamos un poquito de todo lo que hemos estado hablando y mencionando en este tiempo. Puede dejar allí comentarios, qué le parece, qué es lo que usted siente, qué es lo que usted percibe de todo lo que hemos estado hablando mientras escuchamos un cántico de alabanza al Señor. Aquí vamos a colocar algo especial.
Amén. Bien, quiero mencionar algunos comentarios que han ido dejando hermanos y hermanas en relación a lo que hemos estado compartiendo sobre la madurez espiritual. Jimena Carrillo dice: lo que es de Dios nunca es suficiente. Yo quiero más, dice: todo será en el tiempo de mi Dios. Amén. Roberto Silva dice: sin duda el ser corregido por nuestro Señor, por su palabra, nos ayudará a caminar cada vez más en su voluntad. Amén. Hermana Rosa Pinchera dice: amén, así es, pastor. Renan dice: cuesta, mi pastor, dejar al viejo hombre. La hermana Neiji dice: no existe otro camino mejor que seguir a Dios. Dios es nuestro camino, es verdad y es vida. Ya ella lo escribe en portugués porque ella es brasileña, ¿cierto? Eh, el hermano Fernando Taro le dice: buenas noches, mi pastor, Dios le bendiga, amén. La hermana Guillermina dice: sí, pastor, siempre se necesita lo que lo estén inspirándonos ya a seguir creciendo. Ojalá podamos llegar a ese crecimiento. Amén. Sí, con la ayuda del Señor podemos llegar, ¿cierto? Y alcanzar ese crecimiento o esa madurez espiritual de la que estamos hablando. Vamos a mencionar algunas cositas antes de terminar. Bajar un poquito la música. Vamos a mencionar. Y dijimos que la madurez espiritual estaba directamente relacionada a un equilibrio, ¿verdad? A un equilibrio emocional frente a la crítica y frente al halago, ¿ya? De manera que la crítica no nos afecte para perder nuestra fe, ¿cierto? Y el halago no eleve tanto el ego, ¿cierto? De manera de alcanzar y llegar a la soberbia. Ya la mayor prueba para un creyente maduro se experimenta cuando somos criticados, rechazados y, y se reacciona con bendición a aquellos que nos persiguen, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que debemos de amar a nuestros enemigos, porque ¿qué recompensa tiene o qué sentido tiene amar a aquellos que nos aman? El verdadero amor tiene que estar manifestado y revelado amando a aquellos que nos odian. La mayor prueba de madurez para un creyente se experimenta cuando somos criticados, rechazados y reaccionamos con bendición frente a aquellos que nos persiguen. ¿Siente usted que lo persiguen? ¿Siente usted que hay personas que están permanentemente acosándole, rechazándole, criticándole? Bueno, la madurez espiritual precisamente nos permite reaccionar, ¿cierto?, con bendición hacia ese tipo de personas. Ya podemos decir también que la madurez es la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios sin sentirnos inseguros, ¿cierto?, u ofendidos porque otros tengan mayor éxito que nosotros o ver una unción mayor, un talento mayor, habilidades y dones o piensen diferentes que nosotros. Ya la madurez es el producto de conocer el propósito o el llamado de Dios hacia nuestra vida, de conocer el propósito de Dios también en nuestra vida, porque recordemos que cuando se revela un propósito, no es que yo quiera cumplir mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora, también debemos de reconocer que hay algunos y algunas que han sido favorecidos de gracia por el Señor, teniendo talentos extraordinarios, dones maravillosos, ¿cierto? Habilidades especiales para enseñar, para aprender, para poder manifestar, ¿cierto?, esa gracia que se ha recibido. Pero la madurez me permite a mí, ¿cierto?, no sentirme inseguro ni ofendido cuando yo veo a alguien que puede crecer más que yo, puede desarrollar dones mejor que yo o tener un éxito mayor, entre comillas éxito, porque la verdad me suena muy no me gusta esa palabra en el cristianismo, pero hay personas que avanzan más que otras personas. Entonces, creo que la madurez nos permite, ¿cierto?, no sentirnos inseguros, sino más bien aprender de aquellos que tienen mayor gracia o un mayor conocimiento que nosotros. La madurez consiste en aceptar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, caracteres y personalidades, sin sentirnos ofendidos,
Ya no se trata de estar en una conversación y si yo me siento atacado voy a levantar cierto una opinión diferente y reaccionar de forma negativa frente a esa situación. La madurez consiste en aceptar diferentes tipos de opiniones, diferentes puntos de vista, caracteres, personalidades, sin sentirnos nosotros ofendidos o inseguros porque alguien quizás no comparta nuestra propia opinión. La madurez consiste en tener seguridad en el corazón de lo que somos y no de lo que tenemos. Ya tener seguridad en el corazón de que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios que hemos sido llamados, escogidos, elegidos, predestinados para la alabanza de la gloria de Dios. Y nuestra meta, nuestra responsabilidad es que en medio de esa elección, del haber sido escogido y predestinado, nosotros podamos desarrollar y experimentar de la mejor manera posible un crecimiento, una madurez espiritual para la alabanza de la gloria de Dios, no para la alabanza nuestra, sino para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Ya no hay seguridad por lo que tenemos, porque hoy día puedo tener mucho, mañana no tengo nada. Hoy día puedo tener un buen pasar económico y si mañana no tengo nada, seguiré siendo el mismo creyente, el mismo cristiano. A otros sucede todo lo contrario. Hay personas que son muy creyentes, muy comprometidas en la obra del Señor cuando se tiene poco. Pero esa misma persona llega a tener mucho el día de mañana y poco a poco olvida todo ese compromiso porque ya hay un nuevo sentido de prioridades, hay trabajo, hay compromisos, empresa, entonces ya se va perdiendo ese compromiso. Entonces, la seguridad no depende de lo que nosotros tengamos, sino de lo que nosotros seamos. Ya usted no es, a ver, hay un dicho que es muy acertado. Usted y yo no somos lo que nosotros pensamos que somos. No somos lo que nosotros no somos lo que la gente dice que nosotros somos, sino más bien nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Ya? Y Dios nos dice que a todos los que le recibimos, a los que creímos en Cristo, hemos sido llamados hijos de Dios. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos es por lo que somos. Hay muchas personas, hay muchos liderazgos que basan su seguridad en la posición, o en el trabajo, en el ministerio que desempeña. Pero nuestra seguridad debe estar en Dios y en lo que somos delante de Dios, no en lo que tenemos. Entonces, una persona, ¿cómo podemos ver nosotros si alguien llega a ese nivel de madurez espiritual? ¿Cómo vamos a identificar eso en nosotros o lo vamos a identificar en otros, por ejemplo? Cuando una persona ha alcanzado madurez espiritual ya no tendrá celos, no tendrá envidia. ¿Por qué? Porque su relación con Cristo le permite avanzar y avanzar cada día más al carácter de Cristo. Un creyente maduro es una persona que ha desarrollado el carácter de Jesús en su vida y ha llegado a tal punto de madurez, a tal punto de crecimiento espiritual que, que no se siente satisfecho, sino que se siente insatisfecho porque quiere ser más como Cristo, quiere avanzar más en verdad, más en justicia, más en santidad, más en amor, ¿verdad? Porque eso es lo que Cristo es. La verdadera madurez consiste en lidiar con la crítica y los halagos sin que esto nos afecte. ¿Ya? Una persona madura espiritualmente va a experimentar cierto ese crecimiento, o más bien, perdón, ese equilibrio entre la crítica y el halago, ¿cierto? Sin que esto le afecte su carácter. Eh, para poder identificar los niveles de madurez espiritual, porque hay niveles, ¿ya? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ya en el próximo video de Facebook Live. Vamos a avanzar, ¿cierto?, a los niveles de madurez espiritual que se enseñan en muchos lugares. Y
Vamos a ver el nivel del hijo Nepio, del hijo Paidón, del hijo Tecnón, Huío, Telio, y para terminar con Pater o Abba, que son definiciones con nombre griego, ¿cierto? Que hablan, ¿cierto? De niveles de madurez espiritual. Ya, y vamos a comenzar la próxima clase, ¿cierto? Con lo que significa ser un hijo nepio, ¿ya? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué es lo que mueve todo eso? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se revela cuando estamos en ese nivel de madurez espiritual o en ese nivel de crecimiento? Vamos a ir avanzando hasta llegar al nivel más alto de madurez espiritual. Muy contento, muy agradecido de que usted haya permanecido, ¿cierto?, este tiempo en la sintonía, ¿verdad? Entiendo que no es fácil estar una hora escuchando en el teléfono o oyendo, pero si usted ha sido de los que ha permanecido durante todo este tiempo, que Dios de paz le bendiga. Y si está viendo este video después ya de haber quedado grabado ahí en el muro de mi Facebook, ¿cierto? También que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Así que muy contento, espero con la ayuda del Señor, esperamos con la gracia del Señor, poder volver a encontrarnos en el servicio el día jueves, ¿ya? El día jueves, ¿ya? Por ahora vamos a ir martes y jueves, ¿ya? El jueves a las 11 de la noche, si Dios así lo quiere, nos volveremos a encontrar para ir avanzando, ¿cierto? Y conociendo todas las etapas de la madurez espiritual. Así es que un abrazo, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y los dejo en compañía de esta alabanza para despedirnos. Que el Señor les bendiga, nos vemos el jueves si Dios así lo quiere.